Buenas, a caja de Z. Esta vez les traigo la típica teoría What If de Dragon Ball. Quería hacer una idea poco común, entonces rebuscando entre el género me di cuenta de la sobrecarga de ciertas ideas que existe, por lo que hacer algo diferente no sería realmente tan complicado. En fin, sin querer irme por las ramas, el día de hoy les traigo, ¿qué hubiera pasado si Zarbon traicionaba a Freezer? Sé que existe un escenario en algún videojuego de Dragon Ball, pero considero que se quedó muy corto a la hora de explorar las posibilidades. Así que sin más dilación, les presento mi versión. Nuestra historia seguiría la misma línea hasta la saga de Namek. Goku se quedaría en la Tierra recuperándose de la batalla contra Vegeta, mientras que Bulma, Krillin y Gohan irían a Namek a buscar las esferas de ese planeta. Incluso hasta el punto donde Dodoria, acompañado por Freezer y Zarbon, encuentra a Gohan y Krillin, recibiendo un golpe del primero. Eventualmente, Dodoria acabaría muriendo contra Vegeta después de una breve persecución con Gohan y Krillin. A partir de ese momento, Zarbon sería el último soldado élite de Freezer en ese planeta, y él estaba muy consciente de eso. Debido a esto, Zarbon empezaría a formar un plan, de cual no estaba nada seguro si funcionaría. Zarbon tendría su enfrentamiento con Vegeta de la misma forma, en el cual no comprobaría si el Saiyajin había muerto, finalmente volviendo por órdenes de Freezer y llevando al traidor a una cápsula de regeneración. Vegeta, al igual que en el canon, escaparía, asesinando a Apul en el momento, y tratando de robar las esferas. Freezer furioso ordenaría a Zarbon que acabara con el Saiyajin, y que si no lo conseguía en una hora, estaba muerto. Zarbon se mantendría en silencio y partiría en búsqueda del traidor, aunque sentiría un desprecio que jamás había sentido por el emperador. No podía creer la manera en la que Freezer había tratado a sus mejores soldados, a la élite de su ejército. En el camino a buscar al fugitivo Saiyajin, empezaría a imaginar las muchas formas en las que le gustaría torturar a su superior, a quien había admirado ciegamente por tanto tiempo, aunque se sorprendería de que tales sentimientos surgieran de sí mismo. Eventualmente encontraría a Vegeta junto a Krillin, Bulma y Gohan. Furioso, Zarbon iniciaría el combate con su transformación, aunque Vegeta en esta revancha pelearía a un nivel muy similar, incluso llegando a lanzarlo al fondo de un lago cercano de una sola patada. Sin embargo, hacía falta mucha más potencia para noquear a Zarbon, quien se mantendría bajo el agua a pesar de que detestaba mojar su cabello y la obvia necesidad de respirar. Esta decisión probaría ser acertada, pues notaría que Vegeta se distraería con la huida de Bulma y el enano calvo. En ese momento, saldría disparado del lago, con ki ya acumulado en su mano, y lanzaría una ráfaga concentrada directo a la espalda del Saiyajin. Sin importarle el humo y polvo que la explosión había causado, Zarbon no tomaría riesgos esta vez, e iría a buscar el cuerpo de Vegeta para acabarlo. Efectivamente, el príncipe había sobrevivido, aunque el ataque del guerrero peliverde resultó bastante dañino a su condición, tanto así que Vegeta ahora buscaba una apertura para huir, sabiendo que si bien ahora no podría vencer a Zarbon, al recuperarse debería ser capaz de acabarlo fácilmente. Zarbon simplemente lo tomó por los hombros y le dio un cabezazo tan fuerte que él mismo empezó a sangrar. Con Vegeta aturdido, Zarbon cargó su cañón elegante, y lo lanzó apenas a unos pocos centímetros de distancia del pecho del Saiyajin, evidentemente acabando con la vida de este último. Sorprendido de que su cuerpo no se hubiera pulverizado, revisó sus signos vitales, y confirmó su muerte. Victorioso, Zarbon volvería a su estado normal, aunque seguiría molesto al haber mojado su pelo. Viendo la derrota de Vegeta, Krillin a lo lejos había empezado a huir nuevamente, aunque sería fácilmente interceptado por el cansado Zarbon, quien trataría de negociar. Les informa que les conviene aliarse con él, pues Freezer convocó a los soldados más poderosos de su ejército, aquellos que únicamente son superados por el propio emperador. Bulma estaría encantada y aceptaría sin problemas, pero el calvo sería un poco más escéptico al respecto, preguntando por qué debían confiar en un soldado de Freezer. Zarbon explicaría que estaba descontento con el reciente trato de su jefe, por lo que había decidido traicionarlo, y admitiendo comprender al difunto príncipe Vegeta en ese sentido. Krillin, sin muchas más opciones, decidiría de momento aceptar la oferta del peliverde, quien estrecharía la mano del calvo. El trío partiría a buscar a Gohan, quien había ido a esconder las esferas que había guardado Vegeta antes de morir a manos de Zarbon.
Mientras tanto, Freezer furioso notaría que más de una hora había pasado desde que Zarbon se fue, asumiendo que Vegeta lo había asesinado, y que si no, estaba muerto de todas formas. En ese momento, recibiría noticias de las fuerzas Ginyu, las cuales estarían muy cerca del planeta Namek, con los nuevos rastreadores que se les había solicitado. No tomaría mucho encontrar al hijo de Goku, quien ya iba de vuelta al viejo escondite en el que se habían asentado. El pequeño evidentemente se asustaría al ver a Zarbon, a quien incluso trataría de atacar, pero el guerrero de élite fácilmente bloquearía sus ataques. Krillin lo detendría y se disculparía con el peliverde, antes de explicarle a Gohan todo lo sucedido. El niño se sorprendería de la muerte de Vegeta y de la inesperada oferta del soldado de Freezer. Gracias a la buena crianza de Milk, el niño se disculparía con el soldado de élite, quien amablemente aceptaría la disculpa, aunque internamente estaba un poco molesto. Ahora, el grupo partiría a reunir y esconder todas las esferas que fueran posibles, para así ganar tiempo para la llegada de Goku, quien Zarbon conocería a través de Bulma y Krillin, asegurándole que una vez él llegara, lidiar con Freezer sería pan comido. Zarbon se mostraría dudoso ante ello, pero admitió que alguien que pudo derrotar a Vegeta sería útil para al menos enfrentar a las fuerzas especiales Ginyu, por lo que aceptaría ese plan. En el camino, pasarían por la aldea del Gran Patriarca, donde Krillin le pediría desbloquear el potencial oculto de todos. Inicialmente, Nail se negaría a dejarlos pasar, incluso amenazando a Zarbon, pero luego de la insistencia de Bulma y Krillin, el Patriarca daría su permiso. Al aplicarse el desbloqueo en el pequeño Gohan, su energía daría un salto monstruoso, el cual Zarbon sería incapaz de sentir por la ausencia de su rastreador, pero el cual tanto Nail como Krillin confirmarían. Luego, al tratar de desbloquearle el poder a Zarbon, el Patriarca dice que no podrá hacerlo porque sus intenciones no son puras, sino que egoístas y asesinas. Furioso, Zarbon trataría de atacar al Patriarca. Sin embargo, Nail fácilmente bloquearía el ataque y sacaría a Zarbon del edificio. Posteriormente, el guerrero namekiano solicitaría amablemente la salida del resto, quienes aceptarían y se disculparían con el Patriarca, sin antes pedirle a Nail que acepte al pequeño Dende. El anciano aclararía que sí sintió intenciones puras en el resto, y que a pesar de sus intenciones oscuras, también confiaba en el peliverde para que entre todos expulsaran al malvado emperador de Namek. Zarbon furioso vería salir al resto y amenazaría con matar tanto al guerrero namekiano como al gran patriarca. Nail, sereno como siempre, respondería que si continuaba con ese comportamiento, solo le daría la razón al patriarca y jamás le desbloquearía su potencial oculto. Esto dejaría en silencio a Zarbon, quien con su roce previo tenía claro quién era el más fuerte entre los dos. Zarbon se iría con el resto, quienes continuarían en su misión de esconder las esferas mientras Goku llegaba. Al ver que ya se habían ido lejos, Nail le informaría al patriarca que, viendo la unión de esos extraños con un soldado de Freezer, iría a buscar a los guerreros sobrevivientes para fusionarse y así tener mejores chances contra Freezer. El patriarca le diría que no puede hacer mucho más, y que admiraba lo que Nail estaba dispuesto a hacer para proteger a su hogar. E informando que volvería lo más pronto posible, Nail partiría a las aldeas cercanas. Para ese punto, el grupo había logrado reunir un total de 5 esferas. Pronto, encontraron la sexta, aunque en las lejanías, Krillin notó presencias gigantes. Al ser notificado, Zarbon asumiría que las fuerzas Ginyu ya había llegado, y diría que si ese tal Goku no se apresura, están todos muertos. Krillin diría que deben huir, pero en el momento serían interceptados por 4 soldados, quienes harían sus famosas poses para presentarse. Zarbon se transformaría inmediatamente, sorprendiendo a Iris, quien conocía lo mucho que el peliverde detestaba utilizar esa forma. Sin mucha más opción dada la declaración de guerra de Zarbon al transformarse, Krillin le ordenaría a Bulma esconderse tan lejos como pueda mientras ellos se encargan de pelear. Notando la ausencia de Ginyu, Zarbon pensó que quizá tenían alguna chance de sorprender a sus subordinados. Lanzándose al ataque, Krillin sería rápidamente superado por Boter, quien era demasiado rápido. Zarbon aprovecharía y acabaría rápido con Guldo, conociendo su habilidad especial. La muerte de Guldo enfurecería a todos, llevando a Recoome a dejar de lado a Gohan para cargar contra el traidor. Gohan mostraría todo el poder que había ganado, manejando sorprendentemente bien a Boter y a Iris, con ayuda del Calvo, quien actuaba más como soporte que otra cosa. Recoome finalmente mostraría su amplia superioridad sobre Zarbon, a quien finalmente dejaría tan malherido que perdería su transformación.
Acto seguido, Recoome volvería para apoyar a sus compañeros, sabiendo que el traidor no tenía mucho más que hacer en tal estado, incluso estando al borde de la muerte. Gohan, siendo tan inexperimentado y apenas un niño, evidentemente no podría con los tres, y acabaría sufriendo una paliza al igual que Krillin. Este último acabaría en las manos de Recoome, quien lo estaba ahorcando con una sola mano. Zarbón, desesperado, alzaría una mano y lanzaría un cañón elegante con las energías que le quedaban, resultando en poco más que cosquillas para el pelirrojo, quien rompería el cuello de Krillin frente a un aterrorizado, y poco a poco más furioso, Gohan. Zarbón observaría aterrado cómo Recoome corría hacia él, asumiendo su destino. Sin embargo, luego de lanzar a Iris y Boter lejos con una patada y un puñetazo a la barbilla respectivamente, atacaría a Recoome por la espalda con un Masenko que excedía incluso su propio poder. Dicho Masenko rompería por completo la armadura de Recoome, y le dejaría severas quemaduras. El impacto fue muy doloroso para un Recoome que ahora se encontraba muy molesto con el pequeño Saiyajin, quien de hecho respondería a la agresión de Recoome con bastante potencia. Eventualmente, Recoome lograría noquear al niño, aunque acabaría muy malherido. Liz, volviendo a estar de pie, aunque también malherido, informaría a Zarbón que sería ejecutado por traición. Sin embargo, habiendo recuperado un poco de energía durante la sorprendente resistencia del niño, le lanzaría una última ráfaga de ki en la cara al soldado de piel roja, quemándole la piel y el cabello, y dejándolo al borde de la muerte. El peliverde se burlaría, diciendo que no hay peor destino que perder el cabello, y justo antes de que Boter lo ejecute, Goku hace acto de presencia. Viendo el escenario que dejaron las fuerzas especiales Ginyu, y notando la muerte de su amigo Krillin, y el estado delicado de Gohan, Goku atacaría furioso a Recoome y a Boter, asesinándolos sin mayor complicación. Procedería a hacer lo mismo con Zarbón, reconociendo su ya bastante dañada armadura, pero este último le explica, con apoyo de Gohan, que después de acabar con Vegeta, decidió aliarse con ellos para acabar con Freezer. Sorprendido ante esto, Goku acepta a su nuevo aliado y pregunta qué podrían hacer con ellos ahora que estaban tan heridos. Zarbón sugiere volver donde el Gran Patriarca, pues ahí se encontraba Dende, un namekiano que poseía poderes curativos, mientras Gohan finalmente cae inconsciente. Bulma sale de su escondite para saludar a Goku, quien le dice que mejor se quede escondida allí mientras él lleva al resto a curarse. Bulma no está muy contenta, pero se esconde de todas formas por miedo. Sin que el resto se den cuenta, Is logra levantarse y volar un poco hasta encontrar a Ginyu. Notando lo severamente quemada que está su cara, incluso estando sin cabello, escucha como todos sus soldados habían sido asesinados. Finalmente, Is cae al suelo y muere. Ginyu se encuentra preocupado, tanto por el hecho de que Zarbón seguía vivo y trabajando con el enemigo, como por la presencia de un Saiyajin que superaba sus poderes. Ginyu instruye a soldados comunes que escondan las pocas esferas que habían recuperado, apenas 3, mientras él va personalmente a acabar con la nueva amenaza. Mientras las fuerzas especiales Ginyu se encargaban de las basuras que tanto le habían complicado su búsqueda, Freezer se dedicó a buscar esa última esfera que había sido incapaz de encontrar. Luego de torturar a namekianos de un par de aldeas, se le reveló la ubicación. El Gran Patriarca la poseía. En poco tiempo, Freezer alcanzó la ubicación que les habían indicado aquellos pobres namekianos antes de ser asesinados a sangre fría. Al llegar, encontraría a Neil esperando afuera de la puerta de la casa del Patriarca. El guerrero namekiano no estaría sorprendido ante la presencia del tirano, quien le exige que se le entregue la esfera inmediatamente. Neil se niega, su mente tan fría como siempre. Freezer, harto de la incompetencia de sus soldados, de las sabandijas que servían de obstáculos a sus ambiciones, atacaría al namekiano. Sorprendentemente, este bloquearía su golpe, respondiéndole con una patada dirigida a la cabeza, que Freezer fácilmente esquivaría. Neil se coloca en su posición de pelea, sabiendo lo que viene al notar la cada vez más furiosa expresión del pequeño tirano, quien se bajaría finalmente de su navecita para enfrentar seriamente a la última línea de defensa namekiana. Freezer no se guardaría nada y atacaría con todo al namekiano, quien sería incapaz de bloquear todos los ataques, pero aguantaría bien los que sí impactarían con su cuerpo. Neil contraatacaría con 2 puñetazos que serían evitados sin demasiado esfuerzo, aunque la patada que seguiría daría de lleno en la cara del tirano. Furioso, este último lanzaría un rayo de la muerte. Neil por poco esquivaría el rayo, que rozó una de sus antenas. Freezer le pregunta por qué de repente aparece un namekiano de su nivel, encendiendo su rastreador y, después de tomar distancia, midiendo su poder.
Neil dice que no revelará nada a tal monstruo, mientras el rastreador revela que el guerrero namekiano tiene un nivel de poder de 328.000. Freezer tacharía tal nivel como imposible y destruiría su rastreador creyendo que estaba dañado. Sin embargo, menciona que aun si eso fuera cierto, él mismo está muy por encima de ese nivel. Neil le dice que por más que mienta, eso no le ayudará a derribarlo o alcanzar al patriarca. Neil finalmente se quitaría su capa, y sus venas se marcarían en su cabeza, mientras su aura indicaba que su poder se disparaba al máximo. Freezer, queriendo terminar con todo, haría lo propio y liberaría todo su poder en esa forma, atacando a Neil, quien sería capaz de no solo mantenerle el ritmo, sino que devolverle golpes. Y es en ese momento que Goku llega con Zarbon al borde del colapso y un inconsciente Gohan. Freezer toma por sorpresa a Neil y lo lanza tan lejos como puede de una patada en el rostro. Mientras el namekiano aterrizaba en un lago cercano, Freezer se daría la vuelta para darle la bienvenida a sus nuevas víctimas, diciendo que hace tiempo se hartó de lidiar con sabandijas como ellos. Goku activa el Kaioken y desvía los rayos de la muerte que le lanza Freezer, y procediendo a atacar al tirano. Neil sale rápidamente del lago y vuelve a la casa del patriarca, encontrando a Goku enfrentando y, por momentos, superando a Freezer. Creyendo que quizá lo logren juntos, Goku le dice que lleve a los otros dos con Dende para que sean curados. Neil acepta y rápidamente los lleva a la casa del patriarca. Al ser curados, Zarbon se levanta y observa por una de las ventanas cómo Goku enfrenta junto a Neil a Freezer, claramente superando al emperador, quien poco a poco recibe más y más daño. Al curarse Gohan, el niño despierta, y su poder incrementa nuevamente a niveles monstruosos. Eso distrae a Goku, quien es lanzado por Freezer. El emperador aprovecha ese momento para también ganar distancia con Neil y transformarse. Ya en su segunda forma, supera con creces a los dos guerreros. Al recibir Neil un golpe directo en el abdomen, Goku grita a Zarbon y Gohan que corran por el radar de Bulma y las esferas. El patriarca desbloquea el potencial de Dende y lo envía para que ayude a los demás a invocar al dragón de Namek. Antes de que se vayan, Goku aumenta su Kaioken y les grita que revivan a Piccolo con el deseo. Freezer trata de matar a los demás, pero varios golpes de Goku con un Kaioken aumentado 10 veces lo detiene. Neil se reincorpora y empieza un último esfuerzo contra el monstruo. Zarbon y Gohan encuentran las esferas que había escondido Jinyu gracias al radar, y acaban con los soldados que las resguardaban. Luego, reúnen el resto de esferas de los lugares donde ellos las habían escondido, e invocan al dragón. Dende les revela que tienen un total de 3 deseos para pedir. Gohan pide a Dende que revivan a Piccolo, lo cual el dragón cumple. Gohan pregunta si también deberían revivir a Vegeta, lo cual Zarbon niega, preguntando si no tiene algún otro amigo fuerte, a lo que Gohan recuerda a Krillin. El dragón revive a Krillin, y como último deseo Zarbon sugiere que teletransporten a ambos hacia donde están ellos. Cumpliendo ese último deseo, aparecen el namekiano y el calvo, mientras el dragón se va y las esferas se convierten en piedra. Dende está triste, pues sabe que el patriarca acababa de fallecer. Explicando todo rápidamente a Piccolo y a Krillin, comprenden y se disponen a unirse a la batalla contra Freezer, sin antes Piccolo notar el absurdo incremento en el poder de su pupilo. Rápidamente, el grupo vuelve, encontrando a un exhausto Goku y malherido Neil. El guerrero namekiano sugiere a Piccolo que se fusione con él, para así volverlo más fuerte y salvarse él. Neil explica lo que es la fusión namekiana y que su personalidad no se verá afectada, por lo que Piccolo acepta. Al fusionarse, todos menos Zarbon notan el incremento masivo de poder de Piccolo, quien ahora incluso superaba a Goku. Uniendo fuerzas, como contra Raditz, ambos dejan a Freezer malherido, quien lanza un par de rayos de la muerte para ganar distancia. Al intentar transformarse, Zarbon se transforma y lanza un cañón elegante con todo su poder, hiriendo al tirano en un momento delicado. Sin embargo, aún así completa su transformación, yendo directamente a su forma final. Zarbon no necesitaba sentir el ki para saber la abismal diferencia, pero el resto al sentir su ki, compartieron el mismo terror que Zarbon. Freezer, serio y aún herido, lanzaría varios rayos de la muerte. Krillin sería incapaz de esquivarlo y moriría nuevamente, y aunque Zarbon también recibiría el impacto de uno, fue en el brazo derecho. Goku sentiría nuevamente el ki de su mejor amigo desaparecer. Su furia sería incontrolable, pero mientras su ki incrementaba a niveles jamás antes vistos, Freezer lanzaría 2 rayos dirigidos a su pecho, y uno encajaría, directo al corazón. Su cabello, que empezaba a levantarse y brillar, volvería a su estado normal mientras el héroe de la Tierra caería al suelo, apenas manteniéndose con vida.
Gohan observaría furioso toda la muerte que el maldito emperador había causado a sus seres queridos y aliados. Por ello, algo finalmente se encendería dentro de él, y después de liberar un poderoso grito de ira y frustración absoluta, su cabello se tornaría dorado, al igual que el aura que ahora rodeaba su cuerpo. Freezer notaría esto y reconocería a su peor pesadilla frente a él. Piccolo cargaría un rápido Macanco Sapo que impactaría de lleno en el tirano antes de que Gohan empiece su furioso ataque contra el monstruo. Mientras eso sucedía, Piccolo llevaría a Zarbon y Goku a la casa del patriarca, confirmando su muerte. Dende, quien los acompañaba, curaría a los heridos, quienes observarían como Gohan, ahora con su cabello puntiagudo y dorado, le daba una paliza a Freezer. Después de un combo de golpes y patadas que parecía interminable, Gohan lanzó al tirano al suelo, quien aterrado y malherido solo pudo observar mientras su rival cargaba un Masenko que incluso liberó electricidad antes de ser lanzado. Al impactar, no solo pulverizó al demonio del frío, sino que dejó dañado irreversiblemente al planeta. El niño colapsaría una vez el polvo se disiparía para revelar un cráter donde solo quedaban la cola y las piernas de Freezer. Zarbon diría que lo mejor es recoger a su amiga y huir de ahí tan pronto como fuera posible. En el camino, informan a los namekianos que quedan, quienes empiezan a buscar formas de escapar. Zarbon los lleva a la nave de Freezer, la cual logra hacer funcionar. Ahí, se llevaron aparte a Dende. Y mientras abandonaban el planeta, verían varias naves tanto nativas como de Freezer abandonar también el planeta, dándoles una pequeña sensación de alivio al saber que habrían sobrevivientes. Mientras Zarbon piloteaba ya más tranquilamente, Goku y Piccolo observaban a Dende curar al niño que había derrotado al llamado ser más poderoso del universo. Viendo que aún después de ser curado no recuperaba la consciencia, se preocuparon, pero Neil desde dentro de Piccolo le explicó que era normal que aún después de ser curados con magia namekiana el paciente se mantuviera dormido. Y así, Bulma celebraría su victoria, mientras su camino de vuelta a casa empezaba una vez más. Y esa sería la primera parte de la historia. ¿Qué tal? Creo yo que la traición de Zarbon podría haber acabado en cambios bastante mayores, a pesar de que no parezca tan evidente inicialmente. Quizás sí lo habré explotado a su máximo potencial en términos de cambios, pero al final esa es la gracia de estos fanfics. Como es evidente, habrán muchas diferencias bastante grandes con lo sucedido en Namek. Sin embargo, eso lo iremos viendo conforme vaya avanzando la historia y subiendo las siguientes partes. En fin, me gustaría saber qué les pareció esta primera parte y si les gustaría saber qué pasa después de todo esto, porque yo encantada de seguir subiendo esto hasta el final, jaja. Pero bueno, con eso los dejo de momento. Estos días debería tener un poco más de tiempo, entonces esperen un poco más de actividad, si todo va bien. Jadezet se despide.